Hola, mi nombre es Ángela Espósito y voy a presentar el tema teorías objetivas y subjetivas del derecho. Igualmente voy a incluir el punto 8 que trata cuál teoría se ajusta más a la Venezuela actual. La teoría objetiva del derecho, según García, es un conjunto de normas, es decir, el ordenamiento jurídico, que el Estado crea para la regulación de la convivencia humana en la sociedad. De acuerdo a Vecchio, la norma jurídica tiene unas características. En primer lugar, tenemos la bilateralidad, la cual establece por un lado derechos y por otro lado obligaciones. Número 2, tenemos la generalidad, que dice que la norma jurídica es para todos, es decir, que no es una norma individual, sino es una norma que es aplicada para todas las personas. Luego tenemos imperatividad, señala que la norma jurídica es un mandato que establece exigencias. Y por último, tenemos la coercibilidad, que dice que la norma obliga a que se cumpla con su obligación. El Estado tiene la posibilidad de aplicar por medio de la fuerza pública una sanción si la persona se niega a cumplirla. Un ejemplo de eso lo tenemos en esta imagen. Bueno, aquí vemos que si él tiene derecho a que se le pague un sueldo o salario, es porque existe un conjunto de normas y obligaciones en un contrato que señala que debe recibir un pago por ese trabajo. La teoría subjetiva del derecho. Esta es definida como poder o facultad concedido a una persona, ya sea individual o de manera colectiva, por el derecho objetivo, es decir, el ordenamiento jurídico, de hacer, poseer o exigir algo que la norma reconoce a favor del sujeto. En el ámbito del derecho, aquí tenemos dos imágenes, dos ejemplos. En una, tenemos una constitución que nos establece el derecho a la manifestación. En el otro es una imagen que es una pareja que pretende divorciarse. Si ella quiere o él pretenden divorciarse, ellos pueden hacerlo porque cuentan con un conjunto de normas, es decir, el Código Civil, que les permite que ellos puedan realizar el divorcio. En cuanto a la teoría subjetiva del derecho, vemos en primer lugar la teoría de la voluntad. Esta señala que la voluntad del titular del derecho depende hacer lo previsto por la norma o en su caso poner en movimiento los órganos del Estado. Sin embargo, observamos que muchas personas carecen de voluntad y a pesar de eso poseen derechos y obligaciones. Tenemos la teoría del interés. Señala que los derechos no son otra cosa que intereses jurídicamente protegidos, negando que la voluntad sea el objeto del derecho. Esta teoría es cuestionada también, la teoría del interés, porque el legislador no puede garantizar que todos los intereses de los individuos estén protegidos mediante las normas. Es así como surge una tercera teoría, que es la ecléctica, que trata de unir las dos anteriores. Ella establece entonces el interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Sin embargo, también es cuestionada, porque cae en el error de que al compactar estas teorías se eliminen las críticas en las que han incurrido cada una de ellas de manera separada. Entonces, lo que podemos nosotros decir de todo esto es que el objetivo o la teoría subjetiva del derecho posee dos elementos. Uno interior, que es el poder que posee el individuo de hacer u omitir cierta conducta en base a la norma jurídica, y una formal, llamada también pretensión, que es el poder de exigir el respeto de ese poder. Podemos concluir que el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que otorga el poder, es decir, el derecho subjetivo, para que un individuo o un grupo de personas haga valer sus derechos. Tenemos también que tanto el derecho objetivo y el subjetivo son correlativos entre ambos, es decir, dependientes uno del otro. No se puede concebir una norma jurídica que no conceda facultades, ni una facultad jurídica que no sea concedida por la norma. Nosotros ahora nos planteamos la pregunta de cuál teoría aplica la Venezuela actual. Pues en mi caso particular serían ambas,
tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo. Venezuela posee unas leyes como por ejemplo la constitucional, tiene leyes laborales, leyes penales, ambientales, que todas ellas van a estar, digamos, representadas en lo que es el derecho objetivo. Y tenemos también, por otra parte, el derecho subjetivo, que serían, por ejemplo, los derechos a la libertad de expresión y los derechos a manifestar. Podemos entonces observar en este ejemplo que les he colocado, aquí tenemos como derecho objetivo, nuestro ejemplo sería el Código Penal venezolano. Por el artículo 506, que está contemplado en este Código Penal, dice: todo el que con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos, o valiéndose del ejercicio o medios ruidosos, haya perturbado el reposo de los ciudadanos y ciudadanas en su hogar, será penado con multas hasta de 100 unidades tributarias, aumentándose hasta 200 unidades tributarias en el caso de reincidencia. Ejemplo para poder ilustrar lo que es el derecho subjetivo. Por ejemplo, uno de tus vecinos hizo una fiesta donde se escuchó música, gritos y peleas y tiros muy fuertes que se extendió toda la madrugada. Este vecino obviamente no está respetando lo que está escrito en el artículo anterior. Gracias. Mi nombre es Beisel Herrera. Vamos a desarrollar lo que es el comunismo y el marxismo. Podemos contemplar o conceptualizar que el comunismo es una ideología política donde su principal aspecto o enfoque sería que los bienes y servicios fuesen enmarcados hacia la comunidad y no hacia una sola persona. En este caso podemos acotar que sus principales fundadores fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Estos en su manifiesto, ellos estudiaban lo que era una sociedad capitalista. De igual forma se puede acotar que el comunismo puede desprender diversos tipos de características, en este caso el reparto equitativo de lo que es el trabajo, de los bienes y servicios y trabajo, de acuerdo a las habilidades y destrezas que posee cada quien dentro de la sociedad. En última instancia, no se va a necesitar un gobierno coercitivo, ya que el comunismo no va a necesitar legisladores. En última instancia, el comunismo debe luchar a través de una revolución para erradicar lo que es la propiedad privada y darle esa continuidad. De igual forma, cabe destacar que los bienes, el desarrollo de las necesidades de las necesidades básicas van a estar fundamentadas en el Estado. Podemos acotar que el marxismo no es más fundamentado por el padre, que es el señor Karl Marx, como autor principal de esa doctrina. Es una doctrina realista, pues considera que existe una realidad objetiva fuera de la mente. Es naturalista, ya que explica el desarrollo del hombre y de la sociedad mediante las leyes de la naturaleza. Es historicista, pues pretende establecer leyes universales del desarrollo histórico, y cientificista, ya que considera como conocimiento válido el que proviene de las ciencias positivas. Se puede acotar de igual forma que el señor Karl Marx en esa época lo que trataba de evidenciar en sus estudios o en sus análisis era el atropello que tenía la burguesía o los burgueses hacia el proletariado, el abuso de poder, el abuso de trabajo en cuanto a las jornadas laborales, en cuanto a la explotación hacia el proletariado, para que la burguesía se enriqueciera con el trabajo de los más necesitados. ¿Cuáles eran sus aspiraciones o la finalidad que él tenía? Que se erradicara
o se abolieran todas las clases sociales y que se hiciera una repartición equitativa en todos los ámbitos de acuerdo a la destreza que tuviese cada uno de los integrantes de esa sociedad. ¿Para qué? Para tratar de tener un Estado armónico, sin legisladores, para concretar lo que sería un sueño político. Roseli Guerra, participante del Grupo 1, Ley de Abogados. Les voy a hablar sobre el federalismo y el imperialismo. El federalismo es una doctrina política, el cual busca que una entidad política o organizaciones políticas estén formadas por distintos organismos, tales como estados, agrupaciones, asociaciones y sindicatos, que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a un organismo superior, el cual pertenece a la soberanía, Estado federal o de federación, que conserva alguna autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente. En otras palabras, el federalismo es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas en distintos grupos de estados, primeramente que delegan a un sistema federal central. Para entender mejor el federalismo, contamos con 4 características esenciales, las cuales son Constitución escrita, división territorial, descentralización y Suprema Corte de Justicia. La Constitución escrita, también llamada como la Carta Magna, es una necesidad de la democracia. Forman las federaciones para regir los principios del gobierno. Sin un código de leyes existirían grandes enfrentamientos. División territorial. El federalismo corresponde a la división de los poderes sobre la división geográfica de cada territorio. Descentralización. Es un sistema federal, el cual puede ser aplicado tanto en un gobierno central como en un gobierno minoritario central. Este corresponde a la toma de decisiones en cuanto a la previsión y servicios públicos, tomando en cuenta la jurisdicción de cada territorio. Suprema Corte de Justicia. Para contrarrestar la rigidez de la Constitución escrita. Se dice que para que la Constitución escrita se lleve a cabo se necesita de acción judicial. Asimismo, esta permite algunos cambios necesarios en ella. El imperialismo. Se entiende por imperialismo al dominio que ejercen algunas naciones más ricas o más poderosas sobre otras naciones más pobres o más débiles. Pero en realidad el imperialismo es el movimiento de expansión que se realizó en Europa a mediados del siglo XIX, de 1870. Algunas causas del imperialismo tenemos. Primera, las dos clases de vida que existían. El imperialismo, que eran los dominadores, y los territorios, que eran los dominados. Asimismo, la necesidad de encontrar trabajo y de emigrar a otras colonias para poder encontrarlo. El imperialismo ha tenido como característica la desigualdad, ya que algunas naciones han tenido mayores ventajas económicas que otras en cuanto a esto. En cuanto a Venezuela, mi opinión personalmente, que tenemos un sistema federal. ¿Por qué? Porque poseemos una Constitución Nacional de la República. En cuanto a la división territorial, tenemos la división de varios poderes, los cuales son poder legislativo, poder ejecutivo, poder ciudadano, poder electoral y otro poder. Venezuela está conformado por 5 poderes. Descentralización. En la descentralización contamos con los gobernadores y los alcaldes. Y en la Suprema Corte de Justicia contamos con el Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias, Roseli.